Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases de lógica para nuestros políticos mexicanos. En esta ocasión quiero analizar la pregunta que redactaron los senadores de la República sobre la consulta popular que se pretende llevar a cabo acerca de la revocación de mandato. Esta es la pregunta, supongo que ya todos la conocen. Dice, ¿estás de acuerdo en que, y luego ahí va el nombre del presidente, ¿estás de acuerdo en que, nombre, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta. Para analizar esta pregunta y su redacción, su sintaxis, vamos primero a analizar otra pregunta que les quiero poner como ejemplo. Imagínense que vamos a un restaurante a comer y yo les pregunto, yo voy contigo y te pregunto, ¿estás de acuerdo en que nosotros se nos sirva primero la sopa o comamos primero la ensalada? Y ustedes con todo derecho me podrían preguntar, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres saber exactamente? Porque fíjense bien, la pregunta es, ¿estás de acuerdo en que y a esa pregunta solamente hay dos respuestas. Sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La respuesta es sí o no. Después de esta frase, ¿estás de acuerdo en que? Bueno, continúa ahora sí esa proposición, la propuesta que estoy haciendo para saber, de la que quiero saber si estás de acuerdo o no. Me estás preguntando que si estoy de acuerdo en qué cosa. Bueno, pues en que nosotros se nos sirva primero la sopa o comamos primero la ensalada. Pues por lo regular, en una comida de varios tiempos, primero se sirve la sopa o la ensalada. Incluso en algunos lugares nos dan a escoger, ¿quiere usted sopa o quiere usted ensalada? Entonces, si me preguntas que si estoy de acuerdo en que primero comamos la sopa o la ensalada, pues sí. Si me preguntaras si estoy de acuerdo en comer primero el postre, a lo mejor no estaría de acuerdo. Pero si me van a servir sopa o ensalada, no sé qué me vayan a servir, ahorita veremos. Pero si me van a servir sopa o ensalada, sí, estoy de acuerdo en que nos la sirvan primero, lo que sea. Entonces dependiendo cada quien, yo respondería sí. Ahora, fíjense que hay varios errores. Yo sé que les sonó fea esta pregunta porque hay varios errores de redacción. Para empezar, la primera de las dos opciones que se plantean, ojo, la pregunta no es cuál de las dos opciones prefiero, porque si no debería decir, ¿qué prefieres? ¿Que se nos sirva primero la sopa o que comamos primero la ensalada? Por ejemplo, ¿no? Pero aquí nos están preguntando si estamos de acuerdo con algo. Ok. ¿Estás de acuerdo? Para empezar, dice de acuerdo en que lo más correcto sería de acuerdo con, porque uno está de acuerdo con algo, con alguien. En fin, otro error más. ¿Estás de acuerdo en que, y debería llevar una A, en que a nosotros se nos sirva primero la sopa? Porque se nos sirva primero la sopa es una voz pasiva. Se nos sirva, ¿a quién? A nosotros. No se puede decir, no se debe decir en que nosotros se nos sirva la sopa. Sin embargo, la segunda parte de la pregunta o la segunda de las opciones que se plantean sí está en voz activa. ¿Estás de acuerdo en que nosotros comamos primero la ensalada? Eso sí suena bien. Entonces, ¿le pongo o no le pongo la A? Bueno, antes de ponérsela o quitársela, más bien debo redactar bien la segunda parte de la pregunta. O las dos opciones en voz pasiva o las dos opciones en voz activa. De hecho, siempre es preferible la voz activa. En fin, ahí está. Lo puse con colores. En azul es la pregunta. Se me está preguntando si estoy de acuerdo en algo, que sería con algo. Y luego en verde está el sujeto de la oración, el sujeto de la pregunta, que somos nosotros. Y en naranja y después en violeta puse las dos opciones
Y ojo, cuando pregunto o, los que saben, por ejemplo, de electrónica, saben cómo opera una compuerta lógica o los que saben lógica saben cómo cuando dos proposiciones se juntan con la opción o, estoy diciendo, ¿estás de acuerdo con esto o esto? Con cualquiera de las dos que se cumplan, con cualquiera de las dos con que estés de acuerdo, incluso si tú solamente quisieras sopa y no quisieras ensalada, ¿estás de acuerdo en que se nos sirva sopa o ensalada? Pues sí, estoy de acuerdo. Yo quiero sopa. Por eso estoy de acuerdo con que sea una de esas dos opciones. Yo quiero esta. Eh, en lógica, nuevamente, la O es un operador que suma dos opciones, pero el resultado es positivo siempre y cuando con una de las dos que sea positiva basta para que el resultado sea positivo. Entonces, si yo quiero sopa, voy a contestar que sí estoy de acuerdo. Si yo quiero ensalada, voy a contestar que estoy de acuerdo. Y si me da lo mismo, voy a contestar que estoy de acuerdo. Solamente contestaría que no en el caso en el que yo no quisiera ni sopa ni ensalada. Bien, ¿estás de acuerdo en que nosotros se nos sirva la sopa o comamos primero la ensalada? Lo sé, está redactada horrible esta oración. Pues aquí está la misma la pregunta de la consulta y tiene la misma estructura que la oración que les acabo de poner como ejemplo. ¿Estás de acuerdo en que fulanito, presidente, y claro, tienen que incluir el lenguaje incluyente, perdón? Por cierto, no puedo criticar mucho porque presidenta sí está aceptado por la Real Academia. Sin embargo, siempre es preferible la forma más corta, más simple. Y, por cierto, presidente sí se acepta como forma general que incluye los dos géneros, el masculino y el femenino. Por lo tanto, sí debería decir, o sí sería preferible que dijera solamente presidente. No estoy hablando de ideología, estoy hablando de sintaxis. ¿Estás de acuerdo en que fulanito, presidente de los Estados Unidos mexicanos, todo lo que está en verde es el sujeto de la oración? ¿Estás de acuerdo en que él o ella se le revoque el mandato? Está mal, está en voz pasiva, entonces debería decir, ¿estás de acuerdo en que A? Además debería decir, ¿estás de acuerdo con que A, al presidente, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Bien, ese que subrayé también está de más. Fíjense, si quitamos lo naranja, es como si me preguntaran, y pongámosle Pancho al sujeto de la oración, ¿estás de acuerdo en que no, ¿estás de acuerdo en que Pancho que siga en la presidencia, se diga? Ese que ya está escrito allá arriba en azul, ya no es necesario. Otro error de redacción. O que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. ¿Estás de acuerdo? Ojo, si tú estás de acuerdo en que se le revoque el mandato, si tú quieres que se le revoque el mandato, debes contestar sí. Si tú quieres que siga en la presidencia, debes responder sí. Si te da lo mismo, debes responder sí. Solamente debes responder no en el caso en el que no quieras ni una cosa ni la otra. No sé, a lo mejor lo que tú quieres es que, y es válido y podrías contestar no, que no quiero que se le revoque el mandato, pero tampoco quiero que siga siendo presidente de la República. A lo mejor lo que tú quieres es que se destruya el país, que ya no existe, deje de existir el país, que se fraccione en muchos estados distintos, muchos países. Y entonces en ese caso no es que se le esté revocando el mandato y no es que siga en la presidencia, pues es que ya no hay país. En un caso así es cuando deberíamos responder no. Pero en todos los demás casos, pues así como está redactada la pregunta, debemos responder sí. No me están preguntando dos opciones. Me están preguntando si estoy de acuerdo en que sea cualquiera de las dos. No me están preguntando nada.